Asambleísta Carlos Velasco. Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Las expresiones y las reflexiones de Betty Amores las hago mías, porque en ningún momento ella está indicando que la irresponsabilidad sea únicamente del docente. Está recogiendo el sentimiento de niños y niñas abusados sexualmente, pero en ningún momento ella está generando una responsabilidad a tal o cual docente. Genera una expresión de rechazo e indignación a ese abuso que se da en este país, en nuestro espacio democrático, y que necesariamente pasa por muchísimos espacios de la educación. Por eso no es extraño encontrar entonces que la educación tiene múltiples aristas y que tienen que ser necesariamente recogidas, analizadas y debatidas en este plenario. Lo más profundo de un ser humano es la piel. La piel marca diferencias enormes y por tanto profundas. Cuestiones raciales, desencuentros, distancias, fracturas, ha hecho que una significativa parte de la población latinoamericana sea invisible para muchas cosas. Evidentemente, la piel hace que se generen muchísimas diferencias y generan exclusiones en este sistema que tenemos en América Latina. Por eso esta misma educación, con una educación que lleve a las diferentes instancias y espacios sin exclusión, eso será el elemento más importante para generar la exclusión de todas las sociedades que tenemos todavía en el país. Por eso, cuando analizamos básicamente el proyecto de ley, que tiene muchísimos contenidos que van con el avance de la propia epistemología del conocimiento, nos encontramos que hay muchos elementos, cerca de 30 o 35 elementos como principios que el asambleísta Moncayo dijo en algún momento que generan lo que no son necesariamente principios. Y entonces solo deberían existir ahí los que están en la propia Constitución, pues. Universalidad, libertad, laicismo, interculturalidad, gratuidad y obligatoriedad. No pueden generarse 30 o 35 principios porque eso es plan operativo, eso es curso de acción y eso no se encuentra dentro de un proceso de planificación. Por eso, cuando se habla de ese principio que está ahí, la interculturalidad, se habla desde la antropología de un discurso de resistencia activa. La interculturalidad es un discurso de resistencia activa que genera la visibilidad de la exclusión que se ha dado en forma histórica. Y es que la interculturalidad no es un proceso que se lo da por una o dos leyes, es un proceso de construcción desde el nacimiento para entender que la otra cultura no es más importante que la nuestra, ni mejor, para entender que la otra cultura tampoco es la que se conocía hace 10 o 15 años, el diálogo de saberes. La otra cultura son espacios diferentes de interaprendizaje, de respeto y pronunciamiento de las cosas diferentes que tenemos todos los ecuatorianos. Si profundizamos aún más en el mismo contenido de la ley, encontramos objetivos en el proyecto de ley y esas definiciones políticas ya están contempladas en la propia Constitución. Las leyes son normas jurídicas de aplicación obligatoria. Eso es lo que hay
en el contenido de fondo. He puesto ahí una o dos diapositivas con la fuente correspondiente. El gasto en educación por año en alumno en América Latina en dólares. La única fuente que tenemos, la más cercana, es en el año 2001. Tenemos otra no verificada todavía para el año 2007 y encontramos que en el Ecuador el gasto está en $350. Pero si desagregamos los $350 en el Ecuador, vemos que en el mundo afro y vemos que en el mundo indígena, como lo dijo nuestro compañero Jerónimo, se encuentra que el uso per cápita por educación es muy disminuido y a esos espacios se llega con apenas $100 o $120, generándose una discriminación más profunda todavía en el uso de fondos. Y ahí tenemos otros datos: educación privada y educación pública. Y la siguiente, por favor. Y ahí tenemos otros datos de educación, la educación privada y la educación pública y la educación primaria, cómo están esas caracterizaciones dadas. Por eso, cuando analizábamos la ley, estamos haciendo lo que es característica de nuestro país a veces. Generamos la norma, generamos el concepto únicamente para lo público y lo privado, que son el 60% de ecuatorianos que asisten o 50% que asisten a escuelas privadas, no generamos la rectoría del propio sistema de educación. Y entonces ahí tenemos que generar esos avances que estamos poniendo nosotros en el documento que ya enviamos al señor presidente de la comisión. Igual, los mismos datos. Entonces, para concluir la primera observación, no se observa la interrelación de lo privado en la ley y eso debe profundizarse, eso debe introducirse básicamente en la ley. La siguiente, por favor. La relación con los gobiernos autónomos también debe ser más allá de lo que está en la propia Constitución. En el país, al existir modelos exitosos de educación municipalista, esos tienen que estar generados dentro de del mismo proyecto de ley y tienen que considerárselos. Quiero finalizar, señor presidente. Esto está es una observación muy específica. La Universidad Nacional de Educación dice que la Ley de Educación Superior, con el registro que sabemos, indica qué relación debe tener con la propia Constitución. Y ahora, cuando ponemos una transitoria donde la ley, básicamente, el artículo que se refiere a la universidad, que sería para los docentes, esta está regulada por el propio Ministerio de Educación. Entonces, somos buenos para una ley de educación superior y ahora le generamos otro tipo de cosas. Hagamos una construcción lógica de lo que estamos haciendo. En las zonas fronterizas y en la región amazónica, evidentemente, ser docente o ser profesional de la salud tiene otras connotaciones. El acceso es muy difícil y más aún, salir de ese sitio se contempla todavía más dificultades en poder estar. Por eso, cuando se recoge en la Constitución que la bonificación de frontera y zonas fronterizas está únicamente en los 40 kilómetros, se está generando una inequidad que deberá la Comisión y la propia Asamblea generar un bono nuevo de situación geográfica y de difícil acceso, una cosa que contemple esa necesidad histórica que tienen esos pueblos. Y eso es lo que le estamos diciendo, pero una regulación que nazca desde la propia Asamblea, que no quede a discreción de un ministro, que sea la propia Asamblea que busque un espacio de regulación. Por eso,
La educación es el espacio vital para encontrar seres humanos diferentes y no culpando a nadie de un proceso histórico de colonialismo que tenemos, sino generando expectativas más fuertes para lo que tiene que venir en este país, donde todos los asambleístas que están aquí, los que me escuchan, los que conversan y los que no me entienden ni me quieren escuchar, saber que el conocimiento es universal y tenemos que llegar más allá de estos espacios. Muchas gracias, señor presidente.